Muy bienvenidos a este nuevo encuentro a través de la sección de análisis y opinión del canal de YouTube de Equilibrium Global. En esta ocasión analizaremos la importancia geoestratégica del Estrecho de Malaca. Asimismo, los invitamos a recorrer otros links para observar el análisis de otros procesos históricos desde la perspectiva histórica, como por ejemplo las fuerzas nacionalistas del siglo XIX, de Napoleón a Bismarck, y el análisis desde las ciencias políticas de conceptos discutibles por diferentes teorías y escuelas, como por ejemplo el de Estado fallido. Antes de comenzar este recorrido analítico de la importancia geoestratégica del Estrecho de Malaca, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Equilibrium Global como un gesto de adhesión a todos aquellos que colaboramos desde nuestra organización. El Estrecho de Malaca es un punto estratégico históricamente vital en el cruce de rutas y culturas que tiene actualmente una gran relevancia geopolítica en el presente siglo y específicamente en el siglo de Asia, poniendo el foco de análisis en el traslado geoestratégico del centro de poder de Occidente a Oriente. Sin embargo, es preciso dar luz sobre la perspectiva histórica, no solamente sobre su origen, sino también sobre los diferentes procesos colonizadores que trazaron rutas de intercambio comercial en torno a estados dominantes de turno. Malaca es actualmente, y también en perspectiva histórica, un gran centro comercial, sobre todo en lo que fue la derivación de especias, gobernada en su momento por un sultán musulmán, y esa ciudad extendió su influencia sobre el extenso territorio que incluía la península de Malaya. El puerto de Malaca fue el centro neurálgico donde convergían diversas naciones asiáticas, como es el caso de Arabia, de Persia, de China, de India, de Japón, Indonesia, Ceilán, Bengala. Y es por eso que en este encuentro decidimos dividir este tema central de la importancia geoestratégica del Estrecho de Malaca a través de diferentes secciones. Una, la perspectiva histórica; por otro lado, la descripción geográfica, el factor económico y como también los actores, y una conclusión sobre la geopolítica del Estrecho de Malaca. Desde la perspectiva histórica, generalmente se considera a Malaca o el árbol de Malaca o Pococ de Melaka, que fue fundada por los portugueses como un enclave portuario en la península de Melaya. No obstante, el sultanato de Malaca es anterior a la llegada de los portugueses. Específicamente en el siglo XIV, el último rey de Singapur, Parameswara, funda el sultanato de Malaca en 1402, y la ciudad de Malaca no solamente constituía un pequeño poblado, sino que estaba integrado por pescadores en un puerto natural. Tanto Vasco da Gama como el capitán Diego López de Sequeira consideraron la ruta de Asia como un opulento universo comercial. Las primeras misiones portuguesas partieron de Lisboa en 1508, que para esa época ya Malaca constituía una de las más importantes ciudades marítimas asiáticas por la geografía privilegiada del estrecho. Su gran importancia residía no solamente por la ubicación estratégica, sino por la gran variedad de productos que circulaban en esa región. Por ejemplo, la pimienta negra de Lampong en Sumatra, el clavo de olor proveniente de las islas de Molucas o Maluca en Indonesia, la nuez moscada de las islas de Banda en Indonesia, y otras materias primas como el jengibre, la pimienta, la canela, provenientes de Timor, Bordeaux y Birmania, como también productos manufacturados chinos como la porcelana y la seda, y los tejidos indianos, y productos de Oriente Próximo como metales preciosos y la droga extraída de la adormidera conocida como el opio. En el largo siglo XV, Malaca vivió un periodo de prosperidad cuya población en su mayoría profesaba el Islam.
El sultán, con hábil estrategia y una política aduanera aperturista, logró establecer un conjunto de medidas para garantizar la navegación aduanera de ciudades atractivas para el mercado como el de China y el de Japón. Indudablemente, con la llegada de los portugueses en 1509 marcó el proceso final del statu quo dominante del sultanato, y esa tensa relación entre Sequeira y el sultán Mahmud Shah generó problemas que se relacionaban no solo con el factor comercial, sino también enlazado a las rivalidades confesionales entre dos religiones, el Islam por un lado y el cristianismo por el otro. Sobre todo cuando los portugueses lograron capturar una ciudad costera al oeste de la India denominada Goa, lo cual constituyó una amenaza directa para los musulmanes. El rey portugués Manuel I, máximo exponente de la expansión lusa, envió una expedición para establecer relaciones comerciales con el sultanato, pero fue rechazado de manera violenta. Por lo tanto, la vuelta de los portugueses se realizó aproximadamente en 1511, ya con Alfonso de Alburquerque, a través de enfrentamientos bélicos que transcurrieron aproximadamente durante 40 días contra las tropas del sultanato, inmersos en una disputa interna entre el sultán Mahmud y su hijo Ahmad. Esta flota portuguesa proveniente de Goa, que es otro enclave importantísimo comercial en Asia de los portugueses, finalmente efectivizó la toma de Malaca el 15 de agosto de 1511, constituyendo la única fortaleza portuguesa, a excepción de las fortificaciones de las costas del Coromandel en el sudeste de la India, y determinando que Malaca se constituía en uno de los 3 puntos más importantes claves con Goa y Hormuz, y le otorga a los portugueses el control de las principales rutas asiáticas. Las hostiles campañas de los sultanes y el papel creciente de los musulmanes en la región, como la dinastía de los Shah, Demak, Muzaffar, Alauddin Shah, para conquistar Malaca, promovieron la necesidad por parte de los portugueses de reforzar las fuerzas militares frente a los malayos, sobre todo con la formación del sultanato de Johore, sur de Malasia, por el sultán Alauín, con el objetivo de eliminar la dominación portuguesa de Malaca. Reinos y principados de diferentes sultanatos lanzaron ataques navales para expulsar a los portugueses, y el puerto de Johor compitió con el de Malaca en términos de seguridad, sobre todo durante el período del gobierno del sultanato de Aceh, quien intentó expulsar a los portugueses en 1567, uniendo fuerzas con el sultanato de Jepara Javanés, alianza que concluyó con un fracaso en 1574. Sin embargo, la hegemonía geopolítica de la región estaría disputada por 3 poderes rivales: el sultanato de Aceh, Jepara y los portugueses, manteniendo un equilibrio de poder geopolítico. Cuando aumentaban las hostilidades de uno de los sultanatos, el otro disminuía. No podemos negar, por otro lado, la misión evangelizadora de los portugueses, que fue otro factor clave en el enfrentamiento con los sultanatos. Por un lado, Alburquerque no solo generó una administración, sino también acuñó una nueva moneda, construyó una iglesia o una capilla cerca de la fortaleza Nossa Sephora de Anunciada en 1521, donde se funda también una cofradía, la Cofradía de Misericordia. Se construye un hospital, se abrió una escuela, y con la llegada de San Francisco Xavier en 1552 se crea el ayuntamiento de Malaca. Si bien es cierto que el factor determinante era el comercial, la actividad política y religiosa de los portugueses estructuraron un sistema de gobierno directo, proceso conocido en la historia contemporánea, en las ciencias políticas, con el concepto de imperialismo formal,
esa relación de la colonia de una dominación directa, como es el caso de la colonia de Malaca. Y un apartado también necesario fue la construcción histórica de la relación que el sultanato de Malaca Malayo tenía con la dinastía Ming china, ya que la llegada de los portugueses obstaculizó la recaudación tributaria de los chinos, los cuales se habían negado a aceptar el dominio portugués, y esta situación alteró la relación de los dos imperios. Por supuesto que una violenta respuesta de China no se hizo esperar con el encarcelamiento y la desaparición física de todos los portugueses en Ningbo y Quanzhou. Ahí comienza un proceso de piratería, que esto va a terminar uniendo la fuerza de los chinos y de los portugueses, y la relación se equilibra permitiendo que los portugueses establecieran definitivamente esta colonia comercial en Malaca. Sin embargo, la irrupción de los holandeses culminan con ese pasado del equilibrio regional entre sultanatos y portugueses. Con la llegada de los holandeses a finales del siglo XVI, el estrecho de Malaca se convirtió en un espacio geográfico de competencia anglo-holandesa, sobre todo para el imperio de la dinastía de los Habsburgos, aunque ambos con preferencias distintas. Los holandeses sobre el archipiélago malayo y los ingleses sobre el Índico occidental. La alianza holandesa Johor contra los portugueses finalizó en la capitulación del comandante portugués Don Manuel de Sousa Coutinho el 14 de enero de 1641, y allí el comandante holandés Willemson Carticú ordenó el último asalto a Malaca. La fase de reconocimiento llevada a cabo por el neerlandés estuvo asociada a la ruta de las especies, formalizando alianzas estratégicas contra el sultanato de Johor. Allí las fuerzas navales holandesas superaron a los de los sultanes y portugueses y se hicieron con el estrecho de Malaca en 1641. Sin embargo, esta posesión territorial requirió la concesión, sobre todo del sultanato de Johor, en lo que respecta a impuestos y aranceles. La posesión entonces de más de 150 años de los neerlandeses sobre Malaca atenuó el estricto control sobre el estrecho, virando la mayor preferencia sobre el control por Yakarta, actualmente capital de Indonesia. Los holandeses firmaron acuerdos comerciales con varios estados de la península malayo, cuya principal actividad comercial, entre otras, era el estaño, controlando así el comercio desde la desembocadura del río Siak en Sumatra. La presión impositiva desde Siak fue uno de los principales ingresos para la compañía holandesa. No obstante, tenemos que considerar también la Compañía de las Indias Orientales trazaron una ruta de preferencia entre India y China, mientras los estados europeos consolidaban el sistema imperial en diversas regiones de África y Asia. Allí los británicos comenzaron a considerar al estrecho de Malaca como un punto estratégico, luego de la invasión napoleónica en los Países Bajos a finales del siglo XVIII. Durante las guerras napoleónicas, el gobernador holandés entrega Malaca a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Ahí el temor de la influencia francesa en la región significó un momento propicio para arrebatar la posesión de la región a los holandeses. Allí, como un hecho característico, un teniente gobernador de Java se traslada a Singapur, negocia un tratado comercial con Johor en 1819, luego de la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte y el camino libre para dominar todo el sudeste asiático. Así, en 1818 los británicos devolvieron Malaca a los holandeses en virtud del Tratado de Viena, y en 1824 se firma el Tratado Anglo-Holandés. Por lo tanto, la región quedó dividida en dos esferas de influencia: los neerlandeses, que controlaban lo que ahora es conocido como Indonesia, y los británicos Penang, Malaca, Dingjin y Singapur, que pronto se unieron bajo la denominación de la Colonia del Estrecho.
Desde allí hasta 1946, Malaca queda bajo el dominio británico, primero a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales y luego como colonia de la Corona, formando parte de los establecimientos de los estrechos, junto con Singapur y Penang. Identificar la importancia geoestratégica del estrecho de Malaca en la actualidad requiere realmente un estudio en perspectiva histórica de los diferentes dominios coloniales por los cuales atravesó la región, para comprender el entramado de relaciones comerciales históricas y las disputas por la hegemonía del estrecho. Es por eso que la habilidad de los diferentes sultanatos para contrarrestar esta carrera colonizadora de los portugueses gestionó en favor de otras comunidades que van a resistir lentamente a la ruptura de ese statu quo, sobre todo por la importancia que generaba la recaudación impositiva en la ruta marítima de los estrechos. Alianzas, pactos, treguas, se van a transformar en los factores desequilibrantes en favor de los portugueses. Sin embargo, el proceso neocolonial del siglo XIX determinó que otros actores europeos, como los holandeses y los británicos, ampliaran las rutas de dominio hacia el estrecho de Malaca. El factor económico es otro de los puntos importantes a tener en cuenta, ya que más del 80% del petróleo crudo y casi el 30% de las importaciones del gas natural que recaía en China pasan por el estrecho de Malaca, dejándolo en una posición muy dependiente del mismo y con una estratégica necesidad de diversificar sus vías de abastecimiento en lo que atañe a sus necesidades energéticas. En este encuentro y en este espacio desarrollaremos la economía y cómo el estrecho de Malaca une las principales economías asiáticas, tales como la de India, la de China, la de Japón, Corea del Sur, y es el principal canal de transporte marítimo entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Más de la mitad del volumen anual de las mercancías transportadas atraviesan por esta región y representan 1/3 del tráfico marítimo total. El petróleo transportado a través del estrecho de Malaca procede del Océano Índico en dirección al Asia Oriental a través de las aguas del Mar del Sur de China y quintuplica el volumen que atraviesa por el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Un gran porcentaje de suministro energético también de Corea del Sur, más del 60% de los suministros de Taiwán y Japón y casi un 80% de las importaciones de crudo de China se realizan a través de este corredor marítimo y es una de las arterias vitales de transporte y geoestratégico. Por lo tanto, no solamente que une con el Pacífico, sino que con el Índico y canaliza una zona de tensión que está sometida constantemente a disputa en lo que representa a la geografía y el choque y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La incertidumbre de los estados ribereños es más que lógico, ya que actualmente por las aguas del estrecho de Malaca circulan más de 75.000 barcos en sus 800 kilómetros de longitud y se concentran en torno al 50% del tráfico marítimo mundial, incluido un porcentaje importante de esos recursos energéticos. Según los informes publicados por Nature Global sobre la actualidad marítima y el papel del estrecho de Malaca en la nueva ruta de la seda, afirma que más del 80% del petróleo del crudo y casi el 30% de las importaciones de gas natural de China pasan por ese punto, dejando en una posición muy dependiente del mismo y con una estratégica necesidad de diversificar sus vías de abastecimiento en lo que atañe a sus necesidades energéticas. Por otro lado, según Colin Sealing, un investigador del Instituto de Defensa de Estudios Estratégicos en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur,
confirma que la importancia estructural no parece estar puesta en riesgo por la actual pandemia del COVID-19, más allá que durante los primeros meses de esta emergencia se hubiesen registrado un menor tráfico de buques cisternas y portacontenedores, en particular los que parten de China o se dirigen hacia ese país. Ya antes de la pandemia la atención estaba mayormente concentrada en el estrecho de Hormuz, dada la existente tensión entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Sin embargo, no debemos perder de vista que el estrecho de Malaca es justamente, conjuntamente con el estrecho de Hormuz, los estrechos donde se transporta la mayor cantidad de productos energéticos del planeta. Los problemas que afectan a este estrecho exclusivamente, a Malaca y su adyacente, el estrecho de Singapur, están ligados también a a actos de piratería contra los barcos que transitan por esa región. Es lo que Colin C. Lin denomina el dilema de Malaca, que tiene relación especial con el consumo de petróleo del gigante asiático, que está destinado a aumentar. Si bien la pandemia tiene como efecto una reducción del consumo de crudo de China y por supuesto por ende del resto del mundo en el 2020, en el actual año, se espera que la recuperación asiática y sobre todo los demás estados vuelva a aumentar en el 2021. Un importante dato para tener en cuenta ya en retrospectiva es que en el año 2018 más del 62% de las importaciones globales del petróleo tenían su punto de origen en Medio Oriente y África, y el estrecho de Malaca es el paso o era el paso obligado de ese crudo. Sin embargo, afirma este investigador que la solución para China no reside exclusivamente en el descubrimiento de nuevos yacimientos, con la intención de mitigar la dependencia con otros mercados, teniendo en cuenta que ya a finales del 2019 PetroChina había anunciado el hallazgo de nuevas reservas en el área de Qincheng. Asimismo, en su momento el primer ministro señaló que iba a garantizar el suministro de energía y que era uno de los objetivos estratégicos de China a largo plazo en aquel renombrado 13º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en Beijing. Una de las movidas del gobierno chino para superar este dilema de Malaca ha sido la firma de acuerdos energéticos con países vecinos ubicados en la cuenca del Océano Índico como Bangladesh y Myanmar. El objetivo no solo ha sido diversificar sus fuentes de aprovisionamiento, sino también prepararse para una eventualidad de tener que prescindir de ese paso por ese estrecho en caso de una interdicción debido a una acción militar de los Estados Unidos en este contexto de la guerra comercial. Ahora bien, sin dejar de ser útiles, estos acuerdos no van a compensar la necesidad del flujo de petróleo por la vía marítima, y la construcción de obras de infraestructura claves en estos países pueden generar un rechazo a nivel interno, como es el caso de Myanmar, por cuestiones de política doméstica. Hasta tanto no se encuentra una alternativa válida y sostenible, China seguirá dependiendo de las importaciones de petróleo de Medio Oriente y de África, transitando a través del estrecho de Malaca. Dentro del análisis del factor económico del estrecho de Malaca, China es el actor fundamental. Por lo tanto, hasta que no encuentre una alternativa válida y sostenible, China seguirá dependiendo de las importaciones del petróleo de Medio Oriente y África que transitan a través del estrecho de Malaca. El gigante asiático es altamente vulnerable en caso de algún bloqueo marítimo, ya que importa el 60% del petróleo que consume y el 90% lo hace a través de la vía marítima. Por lo tanto, el factor militar defensivo de la Marina China tiene una capacidad reducida de defensa ante algún sofisticado ataque aéreo o submarino a lo largo de sus costas, con lo cual no estaría en condiciones de garantizar la libre navegación en aguas profundas, por los cuales para su abastecimiento, que hoy está controlado por los Estados Unidos en esta guerra comercial, se le hace difícil. A diferencia de otros grandes importadores, como el caso de Japón y el Reino Unido, China tiene aún aliados débiles en la región y una limitada capacidad militar para poder utilizar esa carta energética en caso de algún conflicto.
Otro de los dilemas sobre la utilización del estrecho de Malaca para la gran mayoría de las importaciones de petróleo de China desde el Golfo Pérsico, Venezuela y Angola es el intento de la República de la India de bloquear el estrecho con el fin de ofrecer alternativas como parte de la iniciativa de One Belt, One Road. Existe un nuevo puerto, el puerto de Pakistán, el puerto de Gadar, en la provincia de Baluchistán. Es un proyecto pionero del corredor económico China-Pakistán, situado estratégicamente cerca del estrecho de Hormuz. También debe considerarse parte de ese proyecto chino la apertura de la ruta del Mar del Norte en el Ártico, con la intención de crear lo que se conoce como la ruta de la seda polar. Ambas iniciativas, el puerto de Gadar en Pakistán y el corredor marítimo en el Ártico, ofrecen formas de evitar la vulnerabilidad de la República Popular de China con respecto al estrecho de Malaca. Como conclusión, podemos afirmar que el sudeste asiático se debate entre su autonomía estratégica y la influencia de los Estados Unidos, el creciente expansionismo chino, el progresivo involucramiento de India y la penetración económica y política de Japón, y en menor medida el de la República de Corea. En consecuencia, la región es objeto de una gran atención económica por todos estos actores, aunque con diferentes iniciativas, particularmente en los países bañados por el río Mekong, aunque destacan las desarrolladas por China y Japón, principalmente competidores en el continente. Ambos se esfuerzan en la cooperación empresarial y tecnológica, la promoción de infraestructuras del transporte o la cooperación al desarrollo, pero también lo hacen los Estados Unidos, Corea e India. Es una gran pugna geoestratégica y geopolítica. Por una parte, China pretende consolidar su hegemonía en el mar que considera propio, el mar del sur de China, tan estratégico como el Caribe para los Estados Unidos o el Mediterráneo para el sur de Europa. Y lo hace ampliando su presencia militar y desarrollando capacidades que van mucho más allá de la defensa de su territorio. Su principal rival en este sentido son los Estados Unidos, y su presencia naval y sus alianzas con Japón y Corea y con varios países del grupo de ASEAN ponen en peligro. Por lo tanto, el objetivo de China es desplazar a los Estados Unidos de esta región como potencia económica, focalizando su estructura de área militar en todos los ámbitos. Estados Unidos, una vez debilitado su compromiso con Europa y con Medio Oriente, está concentrado, por otro lado, en aunar esfuerzo y presencia, reforzando sus alianzas con países asiáticos para equilibrar la presencia china. Sin embargo, algunos de los países de la región han estado tradicionalmente unidos a China, como es el caso de Camboya, Laos, Myanmar y cada vez más Malasia. Actualmente también Filipinas, que ha denunciado su tratado de defensa con los Estados Unidos. Una ruptura entre Filipinas y Estados Unidos. Por otra parte, Japón está desarrollando varias iniciativas en lo económico y comercial, reactivando el de la sigla TPP, Tratado Transpacífico, a pesar de la retirada de los Estados Unidos, que incluye a varios países del ASEAN y pone en marcha la Asociación Económica Integral Regional, conocida por sus siglas RCEP, conformada por 10 Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y 6 miembros estados del Asia-Pacífico, del ASEAN, como son China, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. India es el dilema en este proyecto de alianzas hasta el momento. Como conclusión, el panorama geopolítico en torno al estrecho de Malaca, por la gran variedad de actores, no solamente nacionales, sino supranacionales, es incierto. A las crecientes tensiones económicas y comerciales se suman las amenazas militares, con el agravante de la firme decisión de la República Popular de China en la construcción de bases navales y aéreas en zonas de disputas, entre ellos los contenciosos desacuerdos territoriales entre China y varios países como Japón, Indonesia, Vietnam o Filipinas. El despliegue aeronaval de China y los Estados Unidos y una creciente carrera armamentística nos llevan a determinar que el sudeste asiático y el entorno
del Estrecho de Malaca es actualmente una región en disputa desde el punto de vista geopolítico. La supremacía en Asia y por ende el cambio de centro de gravedad en la conexión natural entre el Océano Índico y el Océano Pacífico es el Estrecho de Malaca. Hasta aquí el placer de compartir con todos ustedes un sintético recorrido sobre los 4 ejes que nos propusimos para analizar la importancia geoestratégica del Estrecho de Malaca. Será un gran placer contar con vuestra suscripción en el canal de YouTube de Equilibrium Global. Como parte integrante del equipo de colaboradores, los saludo cordialmente, Raquel Pozzi, y hasta un próximo encuentro. Hasta pronto.